La palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús dice así, 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Biblia Septuaginta dice: no quiero, hermanos, que ignoréis lo espiritual. La Reina Valera 2000 también dice lo mismo: no quiero que ustedes, hermanos, ignoren lo espiritual. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu bondad infinita. Gracias porque eres fiel a tu palabra. Gracias porque eres un Dios de pactos que nunca falla. Gracias porque se cumplen tus promesas en mi vida, en mi familia, Señor. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio tan grande que hiciste. Gracias por llevar toda maldición. Gracias porque me redimiste de esa maldición, porque tú pagaste el precio por ella, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en este tiempo, por estar aquí, Señor, ayudándonos, apoyándonos, guiándonos. Gracias porque tu poder y tu gracia se manifiestan en este lugar, en cada creyente que está en este lugar. Ahora te pedimos, Padre, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, espíritu de revelación y de sabiduría, para que nosotros sean abiertos nuestros ojos y podamos entender la herencia en los santos, en Cristo Jesús, y para poder mover montañas, Señor, que esa revelación llegue a nuestro corazón y se haga parte de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, yo declaro que a partir de este día mi vida no será igual, sino que yo comenzaré a ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, 1 Corintios 12:1 dice: principal mensaje para la iglesia. El apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, dice: no quiero que vosotros, hermanos, ignoren lo espiritual o los dones espirituales. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Dios ha perecido? Dice Oseas capítulo 4 versículo 6. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Por eso es destruido, porque no tiene conocimiento. ¿En qué? En los principios espirituales que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. La importancia que le debemos de dar a este tema, fíjese, este es un curso, no nada más es una enseñanza, una predicación. Vamos a hacer un curso teórico, pero también práctico, de tal manera que podamos fluir como cuerpo de Cristo, como iglesia, podamos fluir en esto sobrenatural. Esto es, la primera vez yo que di este tema, lo di en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La primera vez que di este tema, el Señor comenzó a hacer arcos en pies planos. Es uno de los dones de milagros, ¿verdad? Don de milagros. Y el Señor empezó a hacer arcos en pies planos. Y se comenzaron a ver ese tipo de milagros. Por eso es importante que si usted capta y entiende este tema, y si por alguna situación no pudo venir a escuchar este tema, entre a nuestra página o entre a YouTube. Ahí están ya, subimos regularmente cada semana la información de la enseñanza. La finalidad es que usted pueda fluir en ello. Los dones espirituales es un recurso que nos dejó el Señor. ¿Para qué cree usted que sirven los dones espirituales? ¿Cuál cree usted que es la función? La función es edificar al cuerpo de Cristo. Esto es el don de milagros. ¿Para qué cree que le sirve a usted? Para si llega un cáncer a dañarle su páncreas, sus riñones o lo que tenga dañado, para que Dios haga un milagro y desaparezca ese quiste canceroso. Y nos ha tocado ver muchos casos. Cuando oramos en Plaza Tapatía, muchísimas mujeres que tenían quistes en sus ovarios les desaparecieron. Dios que reconstruyó hígados dañados. Entonces, este tema no lo debemos de ignorar. Usted no lo debe de ignorar. Debe conocer respecto al tema. Sin embargo, sí es cierto que se habla mucho, o se ha hablado de este tema regularmente en el cristianismo,
Pero es importante que usted entienda que si se habla del tema es porque el tema debe de funcionarle a usted. No que sea un tema más, sino sea un tema que realmente lo podamos llevar a la práctica. Las sanidades, ¿para qué están disponibles? Para que usted no se muera a corta edad. Para eso están los dones de sanidades. El don de fe también es un don milagroso que le sirve a usted para en un momento dado Dios le impulse a recibir a usted un milagro. Esto es, los dones espirituales regularmente. Mira, hay un libro que traigo por ahí del pastor Arnoldo Gutiérrez. El pastor Arnoldo Gutiérrez fue el primero de los primeros que comenzaron a dar este tipo de enseñanzas sobre los dones espirituales. Regularmente se ha pensado que los dones espirituales, la misma palabra don espiritual viene de una palabra que se llama, ¿qué les dije el domingo pasado? De una palabra que se llama caris o carismata. Si algún día usted lo quiere, le podemos sacar copia para que se lo lleve, porque este libro difícilmente lo encuentra en librerías por acá. Los dones del Espíritu Santo. La manera en que funcionan se le reveló un hombre llamado Howard Carter por ahí en la Segunda Guerra Mundial. Fíjese, se le reveló por ahí en la Segunda Guerra Mundial. Usted va a entender un poquito la diferencia entre cómo ha concebido, cómo le han enseñado los dones y cómo Dios se lo reveló a este hombre llamado Howard Carter. En la Segunda Guerra Mundial comenzó el Espíritu Santo a enseñarle respecto a cómo pueden funcionar. Regularmente lo que se nos había enseñado es que los dones espirituales son milagros que Dios da a la persona que ora por los enfermos, ¿verdad? Que eso regularmente lo habíamos entendido, sí, pero realmente no es así, no es así. Un don espiritual viene de la misma palabra que se llama regalo. ¿Sabe que un don, eso significa regalo? La palabra caris viene de la palabra gracia o de regalo. Un don espiritual es un regalo de Dios. Vamos a seguir leyendo, mire, 1 Corintios capítulo 12, para que usted entienda más o menos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Dice la Reina Valera, la traducción que estoy utilizando. Es importante que usted no nada más utilice una sola traducción, utilice varias para que no se pueda confundir. Y por ahí hay un software bíblico que se llama eSword, E-S Word, que es el que utilizamos también para darle una enseñanza un poco más nutrida, que no se quede en una sola traducción, para que le dé un poco de luz a lo que usted vaya a entender de este tema. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Siempre la manifestación del Espíritu Santo va a ser para un provecho. Nunca, jamás se ha utilizado la manifestación del Espíritu Santo para dañar a alguien. Que le quede muy claro ese tema, esa situación. Jamás he usado la manifestación del Espíritu Santo para dañar a alguien, siempre es para provecho, ¿verdad? ¿Qué significa provecho? Que si viene alguien enfermo con una enfermedad terminal, pueda Dios levantarle de esa situación a través de la fe de las personas, ¿no? Entonces, miren, los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Estamos entendiendo eso, ¿verdad? No es una manifestación del Espíritu humano, sino una manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, luego dice el versículo 11, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué cosas hace uno y el mismo Espíritu? Todo lo que viene enlistado ahí. Viene enlistado palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, fe, milagros, sanidades, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. 9 dones espirituales son los dones o manifestaciones del Espíritu de Dios.
Algunas manifestaciones de esas estuvieron en el viejo pacto. Usted podrá encontrar algunas manifestaciones del don de ciencia, de palabra de sabiduría, profecía. Usted los va a encontrar en el viejo pacto. Hay otros dones que a lo mejor no los va a encontrar, pero algunos sí los va a encontrar. Pero en el nuevo pacto la manifestación del Espíritu Santo ahora es para todos los creyentes, no nada más para unos cuantos superungidos o supermanes. Esto es, nosotros le enseñamos para que usted fluya en ello. No queremos que el pastor sea el que fluya nada más en ello, ¿me entiende? Porque en una situación dada, un momento difícil, cuando por allá a las 3 de la mañana le agarre una dolencia, no tenga que tener que llamarle a ver algún hermano que tenga supuestamente este don, le voy a hablar para que ore por mí. No es así, sino que usted opere en ello para que le funcione en ese lugar donde está. Y al final, mire, ya cuando llevemos algunos ciertos enseñanzas respecto a los dones de poder, que es milagros, sanidades y fe, vamos a hacer casos prácticos. Si alguien, por ejemplo, trae una dolencia, o invite personas que estén enfermos, invítelos para hacer casos prácticos y poder que usted mismo le conste cuando impone la mano sobre el enfermo y el enfermo sana. Yo no voy a orar por ellos, los que van a orar son ustedes, porque eso se trata. Esto es un centro de enseñanza, más allá de una congregación, una iglesia, como le quiera llamar usted. Yo le llamo un centro de capacitación para que usted viva una vida plena. Le enseñamos para que usted pueda operar lo mismo. Aquí no se trata de que regularmente en México tenían la mala costumbre de que si alguien Dios lo estaba usando en milagros y sanidades, regularmente traían puertorriqueños, traían de Estados Unidos, traían de Argentina, y las congregaciones cristianas o denominados cristianos aquí en México regularmente traían personas ungidos de otro lado, cuando aquí no se les enseñaba esto. Pero la idea principal es que podamos aprender los mismos principios con los cuales operaron ellos. Usted va a escuchar grandes hombres a nivel internacional, como Benny Hinn, no, que tal persona estaba ciega, sordomudo, y Dios pudo operar un milagro y se vio que la persona sordomuda pudo hablar y pudo oír. Y dice, wow, qué milagro tan grande. ¿Cuándo lo veré yo? ¿Cuándo podré orar por un enfermo para que se vea eso? Pues, lo mismo que ellos creen, si usted lo llega a creer, también usted puede operar lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Él solamente donde hay creyentes, ahí se manifiesta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, aquí en México, pues vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros y vamos a traer a un argentino, ¿no? Que vamos a traer a un puertorriqueño, vamos a traer a un hermano de Estados Unidos. Y sí, se veían milagros, sanidades, pero aquí en México no se les enseñaba este principio para que operaran en lo mismo. Y desafortunadamente estaba esa falta de conocimiento, pero ya todos ellos que andan operando a nivel internacional o nacional, en sanidades, en milagros, en señales, todos ellos, así como les voy a enseñar yo los dones espirituales, así de esa manera ellos creen, por lo cual Dios los usa en ese sentido. Entonces Dios no hace acepción de personas. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, es siempre para provecho. Usted nunca va a encontrar un hecho, un caso, donde se haya utilizado al Espíritu Santo para dañar, enfermar o destruir o matar a alguien. Alguno podría decir, hermano, pero el caso de Ananías y Zafira, donde dice que le mintieron al Espíritu Santo y luego cayeron fulminados. ¿Sí no escuchó ese caso? Bueno, también lo vamos a explicar. No es el Espíritu Santo matando personas. Necesita usted que entienda. Dice que llegó a su límite lo que ellos habían cometido contra Dios. No dice que el Espíritu Santo los mató. Entonces, sí es cierto que le mintieron al Espíritu Santo, pero no dice que el Espíritu Santo los mató. Lea bien ese texto, se lo dejo de tarea. Entonces, fíjese bien. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, los dones espirituales, los regalos de Dios son dadas, o es una manifestación del Espíritu para provecho de alguien. Entonces los dones espirituales o regalos que da Dios no se los dan a las personas. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo, ¿no? Si viene alguien a orar por los enfermos, se invita al predicador o evangelista,
no significa que el predicador o evangelista tenga el regalo de sanidades. Siempre que hablemos de don, vamos a hablar de regalo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Para que usted entienda el mensaje que yo le quiero dar. Don o regalo es lo mismo. Regalo o don es lo mismo. Entonces viene un evangelista y una campaña de sanidad y milagros, y de repente, ¿quién es el que necesita el provecho de la manifestación del Espíritu Santo? ¿El que va a orar por el enfermo o el enfermo que está dañado de cáncer? ¿Quién cree usted que necesita el regalo? ¿El enfermo o el que va a orar por el enfermo? El enfermo necesita el regalo o el don o la manifestación del Espíritu Santo. Es importante que usted entienda de esta manera los dones, porque si lo entiende, entonces sí va a poder fluir en ellos. Pero todo lo contrario, regularmente se ve enseñado, no, pues que el hermano Juancho tiene el don de sanidad, porque oró por un enfermo de cáncer y sanó. Y de repente la mayoría iban corriendo a ver, cuando lleguen a esta congregación vayan a buscar al hermano Juancho, porque el hermano Juancho tiene don de sanidad y él va a imponer sus manos sobre la persona enferma y la persona enferma va a sanar. Ese era el concepto que se tenía. Y todos iban a buscar al ser humano y no buscaban al Espíritu de Dios, del cual provenía el milagro. ¿Está entendiendo? De tal manera que ponían su mirada en el ser humano y no en el Espíritu de Dios, que se quedaba el regalo. Por consecuencia, gran parte de ellos se decepcionaban y muchos no sanaban, porque ponían su confianza y su esperanza en el hombre y no en Dios, que da todas las cosas. Entonces vamos con el hermano Juancho, imponga su mano sobre mí, voy a sanar. Entonces ya no buscaban al Espíritu de Dios, buscaban al ser humano. Por consecuencia, gran parte de ellos se decepcionaban y ni siquiera sanaban. ¿Por qué? Porque creían que el don, el regalo lo tenía el hermano Juancho que oraba por los enfermos, pero no entendían que era 1 Corintios 12:7, que era una manifestación del Espíritu Santo, no es una manifestación del espíritu humano. Entonces es importante entender eso. Dios no va a compartir su gloria con ningún ser humano. Dios no va a querer que usted, como hijo de Dios, confíe en un hombre, sino confíe en el Señor. Él no va a querer que al rato vean a un super ungido ahí, porque ahora por los enfermos ven milagros y no pongan su mirada en el hombre. Entonces, cuando le estamos enseñando para que usted opere en estos, en sanidad, milagros y cualquier don espiritual, es con la finalidad de que usted, su espíritu sea humilde en recibir y darle la gloria a Dios y no sea para usted. Porque cuando era con un enfermo, de repente alguien venga con pies, por cierto, ¿alguien trae pies planos? ¿Ahorita? ¿Alguno que trae pies planos? Niños, jóvenes, adultos, ¿no? Para hacer un caso práctico, es importante que usted vea, hay situaciones, fíjese, siempre la gloria va a ser para Dios. Al principio imponía manos para que se viera un arco en los pies, ya después dije no voy a imponer manos, que sea el Señor el que haga la obra. Estaba alguien enfermo por allá atrás, un niño de 3 años, donde estábamos en el local acá en Hidalgo, y le dije, ¿usted cree, su mamá, usted cree que Dios le puede hacer un arco a su hijo? No, pues que sí. Entonces pásele al frente. Cuando pasó al frente le quitó los zapatos y ya se le vio el arco en los pies. Ni siquiera tuvo que imponerle manos, ni siquiera nadie oró por él, solamente ella creyó que al pasar al frente Dios hacía un arco en esos pies. ¿Y qué cree? El Espíritu Santo le hizo, se vio algo que se llama el don de fe, porque la mujer esa recibió la sanidad de su hija que tenía los pies planos. Nadie impuso manos, nadie hizo nada, solamente fue el Espíritu de Dios haciendo el milagro. Para que usted entienda que los dones espirituales, ahí no fluyó el don del pastor que tenía don de sanidad, no tuvo nada que ver el pastor, no tuvo nada que ver nadie, solamente la mamá creyó por fe que si pasaba al frente su hijo se le hacía el arco en los pies y se le hizo. Entonces de esa manera operan los dones espirituales. Yo sé que es un poco diferente a lo mejor que algunos hemos escuchado, ¿eh? Pero regularmente se nos había enseñado eso, el don de sanidad es para... lo tiene el tal hermano y hay que ir con él para que ore. Entonces es un concepto erróneo, por lo cual en muchos lugares no se ven sanidades y milagros, y nos estamos enfocando un poquito a sanidades y milagros, pero hay otros dones también. Mire, si usted lee, vamos a leer desde el versículo 7, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu ciencia.
¿Qué significa palabra de ciencia? Palabra de ciencia es un fragmento del pensamiento de Dios o un conocimiento de Dios que da a los seres humanos, sea algo del presente o del eterno pasado. Por ejemplo, palabra de ciencia representa, si alguien viene aquí a la reunión, estamos adorando a Dios en la asamblea, pero de repente alguien dice, a mi hijo lo secuestraron. La palabra de ciencia, empezamos a adorar a Dios y anhelamos los mejores dones. Al anhelar los mejores dones, empezamos a orar y a alguien de repente Dios le revela que su hijo lo tienen en tal lugar, en tal dirección y que todavía está vivo. Eso es palabra de ciencia, algo del presente. Palabra de sabiduría es algo futurístico. Palabra de sabiduría es saber el futuro, pero no es un adivino, para que me entiendan. Al contrario, Satanás ha sido imitador de los dones espirituales. Si usted va, muchas personas iban a que les leyeran las cartas y el espíritu inmundo le decía, mira, te estoy leyendo las cartas, dice que en 2 años te vas a divorciar de tu esposa y también de tu suegra. Dice que en 2 años, después de que te divorcies, dice tu futuro, a través de las cartas, que en 3 años alguien te va a hacer algo y te vas a morir en 3 años. Y las personas ya se van con un concepto de algo que dijo un espíritu inmundo de las tinieblas, un espíritu de adivinación, que el mismo apóstol Pablo echó fuera a una mujer, ahí en Hechos. Entonces, de repente, ¿qué es lo que sucede? ¿El espíritu ese sabría el futuro de los seres humanos? ¿Sabría el futuro de la persona? No. ¿Sabe qué hizo el espíritu inmundo este? Ese espíritu, simple y sencillamente, determinó el futuro de la persona de lo que él y el mundo de las tinieblas iban a hacer en esa persona. Iba a destruir su matrimonio y luego a lo mejor le iba a traer un espíritu de cáncer o un accidente y se iba a morir. Entonces, ese espíritu determinó el futuro de la persona y lo dijeron, cuando se divorció de su esposa, wow, sucedió lo que dijo doña Lencha, la bruja del pueblo. Sucedió, nadie se llama Lencha aquí, ¿eh? Que no se ofendan. Estoy utilizando nombres medio raros para que no haya aquí en la asamblea. Pero pues, bueno, a veces hay, ¿no? Entonces fíjese bien, de tal manera que ya dijo la palabra de futurística, de adivinación, y sucedió como lo dijo, sí, porque el Espíritu se encargó de hacer lo que había dicho. Pero la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 30, en el Salmo 91, 16, que Él nos ha saciado de larga vida y nos ha mostrado su salvación. Por consecuencia, dice, hay muchos mandamientos, dice, yo prolongaré los días de tu vida. Si tú guardas mi palabra, yo voy a prolongar los días de tu vida. Entonces, de repente ese espíritu quiso cortarle la vida a los seres humanos, pero no, esa persona, ¿qué pasa si en transcurrieron esos 3 años, pero él antes de esos 3 años se convirtió a Cristo, conoció su palabra, conoció la autoridad que Cristo les delegó, conoció que el mismo Satanás estaba en un nivel inferior que él? Entonces, ¿qué cree que pasó? Simple y sencillamente tomó su autoridad y deshizo toda obra del diablo. Por consecuencia, no llegó a los 2 años para que se divorciara de su suegra, ni llegó a los 3 años para que muriera en un accidente, porque el destino, el futuro y el porvenir ya no estaba en manos de un espíritu de adivinación, sino estaba ahora en las manos del Señor y en lo que usted creyó acerca de lo que está escrito en la palabra, que Dios lo ha saciado de larga vida. Entonces, esa es palabra de sabiduría, ¿está captando? Discernimiento de espíritus. ¿Qué es discernimiento de espíritus? Discernimiento de espíritus es ver el mundo espiritual. No se trata de una sospecha. Regularmente discernimiento de espíritus dice, yo he escuchado a algunas personas que dicen, yo discerní espiritualmente que tal hermano trae un espíritu de esto. Discerní espiritualmente. Entonces,
El discernimiento espiritual simple y sencillamente es ver el mundo espiritual. Es inclusive conocer la intención de algunos espíritus humanos. Pero sobre todo es ver el mundo espiritual. Usted regularmente no va enfocado a que usted vea demonios. Si abren sus ojos espirituales, usted puede ver el mundo celestial, ángeles, puede ver al mismo Señor sentado inclusive en su trono. Usted puede ver la luz o el fuego que se vio en Hechos capítulo 2 en Pentecostés sobre los discípulos. Es decir, usted puede ver ángeles y mucha manifestación del Espíritu de Dios, del mundo espiritual. Eso es discernimiento de espíritus. No se trata de sospechar o utilizar esto como una sospecha sobre algo que trae cierto hermano. Es que yo sospecho a lo mejor que el hermano viene a este lugar con una mala intención. Un ejemplo, no se trata de eso. El discernimiento de espíritus. Los dones de poder, el don de fe, es un don milagroso. A este hombre Howard Carter, el Espíritu de Dios le reveló 3 categorías, o dividió los dones espirituales, los 9 dones, en 3 categorías. La primera categoría son los dones que revelan algo, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Revelan algo, ¿verdad? Del pasado, del presente o del futuro. Y podemos ver el mundo espiritual. ¿Cuál es la finalidad del discernimiento de espíritus? Es que si usted ve un demonio colgado de alguna persona que viene aquí por primera vez, que no ha recibido a Cristo, y usted ve un demonio, un changuito ahí, agarrándole de su pelo, de su cabeza, la idea no es que usted diga, acabo de ver un demonio arriba de tal persona. No es esa función. La función siempre va a ser para provecho, como les acabo de decir. ¿Cuál es el provecho? Que usted reprenda ese espíritu de enfermedad que trae esa persona. ¿Estamos de acuerdo? No es para que diga, mira, vi un demonio y usted se maraville porque está viendo el mundo espiritual. No, es para que usted reprenda ese espíritu inmundo. Exacto. Entonces, la otra categoría de dones es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Son los dones que revelan. El mayor de ellos es palabra de sabiduría, no mejor sino mayor. ¿Por qué es mayor? Porque nos da a conocer un fragmento de lo que viene en el futuro para nosotros, por ello. Lo otro es pasado y es presente. La otra categoría de dones es los dones de poder, que es fe, milagros y sanidades, o milagros, fe y sanidades. ¿Cuál es la diferencia entre sanidades y milagros? ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre sanidades y milagros? Bueno, que las sanidades van enfocadas exclusivamente a los cuerpos de los seres humanos. Los milagros no necesariamente tiene que ser un milagro de un órgano nuevo que Dios creó en un cuerpo de un ser humano, no. Milagros puede ser también como cuando nuestro Señor Jesús convirtió el agua en vino. Milagros también en el Viejo Testamento se vieron también milagros, cuando un hombre por ahí lanzó un hacha al agua y luego salió hacia arriba. Milagros pueden ser cuando se abrió el Mar Rojo, etcétera. Esos son milagros, es decir, los milagros van enfocados tanto a crearle un órgano nuevo cuando está dañado su órgano, como también a hacer algo extraordinario en un milagro financiero, en Dios proveer algo sobrenaturalmente. Se ha sabido de casos de personas que dicen, no tengo ni qué comer, pero llegó una persona extraña que ni la conocía y me llevó una despensa de alimento. Es decir, proveyendo sobrenaturalmente Dios, como le proveyó a Elías a través de unos cuervos. O sea, si los milagros van enfocados un poco más general o genérico. Y el don de fe es también milagroso, pero regularmente siempre van juntos, don de milagros y don de fe. Don de milagros regularmente es un don activo y el don de fe es un don pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que el don de fe actúa, es decir, vamos a enfocarlo ahorita hablando de un milagro creativo en un cuerpo de un ser humano. Es decir, el don de milagros, por ejemplo, si alguien dice, es que mis riñones no me funcionan, y de repente yo le digo, bueno, voy a poner manos sobre ti y voy a declarar unos riñones nuevos. Entonces, el don de milagros va a fluir a través del que impone las manos, porque va a recorrer el poder de Dios a través de él. Y el don de fe es pasivo, donde la persona va a recibir el milagro. Es decir,
en el don de milagros actúa y en el don de fe solamente recibe el milagro. Algunas personas que estén en la adoración, aquí en la alabanza, a lo mejor traen alguna dolencia o algo dañado en sus cuerpos. Entonces el don de fe es que reciben el milagro cuando están alabando y adorando a Dios. Nos ha tocado ver muchos casos donde personas dicen, traía un dolor, pero en la alabanza que estaba exaltando el nombre de Jesús, se me fue el dolor. Entonces ese es el don de fe, es un don pasivo donde Dios actúa y Él recibe solamente el milagro. El otro don, que son dones de sanidades. Sanidades, si usted lo lee aquí, miren, 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Dones de sanidades, regularmente es una palabra en plural. Cuando habla de dones de sanidades, son Dios operando a través de diversas formas y sanando diversas enfermedades. Mire, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, perdón. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, cuando dice diversidad de operaciones se refiere a que Dios opera de diferentes maneras. No todos los enfermos van a sanar al imponerle las manos. Va a haber enfermos que sanen solamente adorando a Dios. No todos los enfermos van a sanar por hablar una palabra diciéndole, cáncer, salte de ese cuerpo. No todos van a sanar de esa manera. Mire, hay casos, a lo mejor que pueden sonar un poco extremos, pero ha habido personas donde había un hombre llamado Smith Wigglesworth. Este hombre, un hombre inglés que operó por allá a principios de 1900. Este hombre resucitaron como unos 17 muertos, 18 muertos. Este hombre levantó a muchísimos paralíticos, o Dios lo usó para levantar a muchísimos paralíticos. Pero este hombre predicaba la palabra y oraba por los enfermos a nivel general. El paralítico que no se levantaba, ¿qué cree que hacía él? Él iba por la persona a donde estaba en la silla de ruedas y lo agarraba y lo levantaba. Y le decía, levántate, porque Dios dice que te levantes. Y se levantaban los paralíticos. Entonces, esa manera le reveló el Espíritu de Dios para poder que se levantaran. Las personas que estaban dañados de una pierna y que solamente usaban una muleta, él los agarraba y empezaba a caminar con ellos de la mano. Esa es otra manera en que operaba Dios y los sanaba. Algunos, cuando empezó en Estados Unidos todo lo de la sanidad, fue a finales de 1800, utilizando a la hermana María Etherwood, algo así, por ahí. Esa historia viene en un libro que se llama Los Generales de Dios, en el capítulo, más bien, Los Generales de Dios en el tomo 1, o tomo 2, tomo 1, ¿verdad? Ahí viene la historia de toda la iglesia pentecostal, de los milagros, de las sanidades que se dieron a finales de 1800 y principios de 1900 empezó todo el movimiento de que es sanidad y milagros. Entonces en Estados Unidos había una revista que se llama La Voz de Sanidad, donde ellos daban sus artículos y daban testimonios de todo los milagros que hacía Dios. Entonces comenzaron a surgir estos hombres que le creyeron a Dios por la sanidad y los milagros, de tal forma que estos hombres, algunos se han escuchado de la hermana Kathryn Kuhlman, ¿verdad? Se escuchó Kathryn Kuhlman, muchísimos milagros, habían extraordinarios. Y Dios usando hombres y mujeres, no nada más hombres. De tal manera que había uno de ellos que sanaban, decía, ya oramos por tal hermana, pero no sanó. A ver, hermana, pásale para el frente. Y de repente el predicador, ya vamos a ministrar a la hermana, ¿qué les parece? Sí, hay que ministrarla. Entonces, hermana, ahí va, paz. Le pegaban un puñetazo en el estómago. Y muchos decían, yo no estoy de acuerdo con esas técnicas. Pero ¿qué pasó con la hermana? Sanó del cáncer. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios utilizó un medio tan extremo para que sanara la hermana? Eso le pasó al hermano Kenneth Hagin una vez.
Dice que una hermana no agarraba el rollo. Hermana, ya sana, en el nombre de Jesús. Sí, voy a recibir mi sanidad. No, hermana, ya es sana. Sí, sé que a futuro voy a sanar. No, hermana, ya es sana, y que le pegó un golpe en el estómago. Y de repente la hermana como que reaccionó y dijo, sí soy sana. ¿Y qué cree? Sanó. La hermana cayó, creo, al suelo, y la congregación, ¿cómo cree que vieron al pastor Kenneth Hagin? ¿Cómo cree que lo vieron? Enojados porque le había pegado un puñetazo a la hermana, pero la hermana sanó. Entonces, hay diversidad de operaciones. ¿Quién quiere que lo ministre por algún dolor de muela? Mejor crea. No se crea. Mire, hay diversidad de cómo Dios opera, hay muchísimas maneras cómo Dios opera, pero ha habido muchos casos de ese tipo. Entonces, pero yo siento que lo que tiene que haber ahí es una instrucción del Espíritu Santo para entender, para hacer entender a la persona que está enferma que va a sanar, o que ya está sana, o que ya está el milagro a la puerta, pero que reaccione. Algo por el estilo, no es que necesariamente el puñetazo haya sanado a la persona, sino fue que lo hizo reaccionar, que entendiera que la sanidad era un hecho ya. Entonces hay diferentes operaciones, pero el Señor Dios hace todas las cosas, ¿verdad? Es Él que hace los milagros, no son los seres humanos, ni un ser humano hace milagros. Pero usted va a escuchar una frase que dice, oye, pero en 1 Corintios 12, más adelante dice que Dios constituyó apóstoles, maestros, pero constituyó los que sanan y los que hacen milagros. He escuchado al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces es necesario que usted entienda todo eso. No hay personas que sanan, hay dones ministeriales que Dios utiliza para sanar a los enfermos. Esto es que los dones del Espíritu Santo llega un momento que se convierten en dones ministeriales o regalos por los cuales Dios va a utilizar a personas para que siempre se dediquen a hacer lo mismo. Esto es, ahorita se lo voy a explicar ese asunto, ¿no? Es importante que usted lo entienda. Entonces, mire, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, surgen muchísimas corrientes respecto a los dones espirituales. Hay personas que no creen en el hablar en lenguas, hay personas que ya no creen en los milagros. Esa corriente teológica se llama el cesacionismo. Pero también existe la otra corriente teológica que se llama el continuismo, del cual provenimos todos nosotros que creemos que Dios hace todavía y opera haciendo milagros en este tiempo, no nada más en los primeros 100 años. Entonces, el cesacionismo, ellos creen que las lenguas, pues ya no debe hablar en lengua las personas, porque no entienden ellos el don de lenguas o diversos géneros de lenguas. Sin embargo, es bíblico. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. La palabra diverso regularmente no viene en los manuscritos originales, pero es géneros de lenguas. Igual está en plural, es una palabra que está en plural. Y una palabra que está en plural, así como dones de sanidad, significa que hay diversos, ¿verdad? Hay varios. Si dice género de lengua, significa que hay varios, no nada más hay un tipo de lengua celestial o espiritual, en la cual los hijos de Dios deben fluir, pues para que me entiendan, no nada más existe uno, existen 4 que hemos identificado, 4 tipos de géneros de lenguas, que es uno, como señala a los incrédulos, Hechos capítulo 2, otro tipo de género o clase de lengua es para la interpretación en la asamblea, uno habla en lengua y el otro interpreta. 3, 1 Corintios 14 dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, a sí mismo se fortalece. Es decir, esa clase o género de lengua usted habla misterios por su propio espíritu, dirigiéndose al Espíritu de Dios, y esos misterios, eso que usted habla, eso raro que habla, suena muy raro para la mente humana, pero dice que usted se carga de fuerzas. Eso se llama lenguas, ¿cómo les dije? Mire, 1 Corintios 14, para la edificación de uno mismo se fortalece, uno mismo se carga, como si cargara una batería, que está ya descargada, como si llegara y la conectara a algo de corriente, para que me entienda. Anda desanimado, usted habla en lenguas y usted mismo se fortalece. Si de repente usted dice,
¿para qué sirve toda esta manifestación del Espíritu Santo? Hay un provecho en ello. Si dice, bueno, pues, ni siquiera ocupo hablar en lenguas, ¿para qué quiero hablar en lenguas? Bueno, si usted no es animado porque dice, mira, en la semana me fue mal en mi trabajo, me dice que me van a correr, en la semana tuve problemas financieros, en la semana tuve un hijo enfermo, no supe qué hacer, me siento desesperado en ese momento, ¿qué cree que hace usted? Si recibió el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia del hablar en otras lenguas, o lenguas celestiales, usted comienza a hablar en lenguas y de repente comienza a fortalecer su alma, su espíritu, y Dios le da la convicción de que va a salir adelante. No va a andar todo decaído, desanimado, oprimido, deprimido y oprimido por el mismo diablo, no. Porque empieza a hablar en lenguas y Dios le da la convicción de que todo está bien y de que ya está solucionado su problema. Para eso sirve el hablar en lenguas también. Y hay un cuarto tipo o género de lengua que es lenguas para la oración intercesora, Romanos capítulo 8. Usted ora en lenguas y dice, si usted no sabe orar o no sabe qué pedir en ese momento, habla en lenguas y dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles sobre lo que usted tiene que orar para que le funcione algo aquí en la tierra, o intercede por otros. 4 clases o géneros de lenguas. Entonces, ¿por qué es necesario? El apóstol Pablo hizo mucho énfasis a que usted procure los dones. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Es muy importante que usted entienda que deben procurar. 12:31 de 1 Corintios. Procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuántos saben que el amor es más excelente que cualquier don espiritual? Porque Dios es amor. O sea, el amor es Dios, para que me entiendan. Obviamente es mejor. Es mejor Dios que su propia manifestación, para que me entiendan. Por último, hay un don que se llama don de profecía. ¿Qué es la profecía? Es un vehículo por el cual fluyen la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. La profecía del nuevo pacto no es igual que la profecía del antiguo pacto. En el antiguo pacto alguien decía, de repente Daniel cayó y empezó a tener visiones y a escribir lo que venían en esas visiones, de tal manera que Dios le dio un mensaje para el futuro que todavía inclusive gran parte de ello ni siquiera se cumple. Entonces es una palabra futurística o de sabiduría, saber el futuro, pero se le llamó profeta o se le llamaba profecía. Inclusive a algunos se le llamaba videntes. En el Viejo Testamento se les llamaba videntes, ¿sí sabían? A gran parte no necesariamente está hablando de hechiceros, sino de videntes que eran profetas. De tal manera que había una manifestación de la profecía. Dios hablaba a través de los profetas, inclusive la palabra se reveló a través de los profetas. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. A esa no le puede fallar, Alguna profecía humana le pudiera fallar aquí, pero la palabra de Dios nunca falla. Toda profecía que se da se debe dar conforme a la palabra. Inclusive el profeta, el que se va a dedicar al don de profeta como un ministerio, el que se dedica a andar en congregaciones, que Dios lo usa para dar una palabra profética. Regularmente el profeta tiene que ser un maestro. Regularmente el profeta predica la palabra, conoce la palabra, y a través de cuando da la palabra fluye lo que es la profecía. Da una palabra específica. La profecía no necesariamente tiene que venir como cuando alguien está en adoración, cerrando los ojos, de repente se levanta y dice, el Señor dice esto. No necesariamente así es la profecía, aunque así funciona también en algunos casos. Pero realmente un profeta tiene que conocer plenamente la palabra de Dios. Si no conoce la palabra de Dios, es difícil que profetice por el Espíritu de Dios. No decimos que todo lo que diga es erróneo. Puede haber alguna palabra o frase que venga de Dios, pero a veces se combina con alguna creencia que tenga. Por ejemplo, en algunos casos han profetizado respecto a terremotos. Dice, Dios va a mandar juicio, o Dios envió juicio a México en el 86 y trajo un terremoto. Viene un terremoto porque Dios, así algunos han profetizado antes
de que suceda un evento catastrófico, han dado una palabra profética que viene o que se combina con palabra de sabiduría. La profecía es un vehículo por el cual fluye la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, pero la profecía en el nuevo pacto, fíjense, tiene una esencia principal que viene en 1 Corintios 14. Ahí en 1 Corintios 14 dice, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para que edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Ese es el motivo principal de la profecía en el nuevo pacto. Exhortación, ¿qué más? Edificación y consolar. Es decir, no está hablando nada hacia el futuro y nada del pasado o del presente, sino simple y sencillamente se utiliza. Alguien puede venir desanimado, como les dije un ejemplo, y puede decir, es que tengo mi hijo enfermo y tiene tiempo que no sana. Entonces, a lo mejor tengo mi hijo extraviado y no lo encuentro. O a lo mejor estoy desanimado por algo que no se me está dando en el tiempo presente. Entonces viene una profecía y dice el Señor en este momento que todo va a estar bien, que ya está solucionado tu problema. Dice el Señor que todo está bien. Dice el Señor que no tengas cuidado porque Él es tu proveedor. Él es tu ayudador y Él está contigo. Así es que tranquilízate porque todo está bien. Entonces, esa es una profecía donde trajo una palabra de consolación, de edificación y en algunos otros casos exhortación. Exhortación no significa ser el dedo apuntador que anda siempre apuntando a los hermanos. Es decir, un profeta no es alguien que se dedica a condenar a los que andan en pecado, pues continuamente. Regularmente la profecía se ha mal usado y la mayoría es apuntar a fulana persona, apuntar a fulano y andar siempre condenando en las congregaciones. No es el objetivo de la profecía. La profecía es exhortar. ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Acabas de iniciar un negocio. Entonces en ese momento el Espíritu de Dios les da a ustedes una palabra para hablarle a ese hermano. Dice el Señor que si tú le echas ganas, Él te va a apoyar en esa obra. Que le sigas echando ganas, que todo va por buen camino. Esa es una palabra de exhortación. Estás exhortando a alguien que anda desanimado a que se levante. Estamos bien, ¿verdad? Pero también en algunos casos, si algún hermanito por ahí anda en alguna situación de pecado, si pudiera el Espíritu Santo exhortarles, pero nunca lo haría públicamente para avergonzar a la persona, jamás. El Espíritu Santo no puede decir, hermano Juancho, deja la Juancha, enfrente de todos los hermanos en la congregación. Dice el Señor que dejes a la Juancha porque estás en adulterio. Jamás lo haría así. Al contrario, cuando hay una profecía, Dios nos revela a través de una palabra de conocimiento de algo que está sucediendo, y la finalidad principal es orar por la persona que está en una situación de esas, ¿verdad? No exhibirlos públicamente delante de la congregación, menos para avergonzarlos. Dios no lo haría así. Pero sí ha habido muchos casos que lo han hecho así. Es decir, no han fluido correctamente los dones espirituales, los han utilizado mal. Y en otros casos, solamente con el dedo apuntador para condenar. No es así. Por último, la profecía de repente dice, es que Dios va a traer juicio a esta ciudad, viene un terremoto. De repente sucedió el terremoto. Dice, wow, la profecía del hermano se cumplió. Es importante entender esto. La profecía pudiera fluir, o la palabra sabiduría, que es saber el futuro, pudiera utilizar a la profecía como un vehículo nada más por el cual fluye esa palabra futurística de sabiduría. Y sí pudo haber sido cierto que Dios le habló y decirle que venía un terremoto. Sí pudo haber sido cierto, y sí fue cierto. El único problema que muchos combinan el don espiritual o la manifestación del Espíritu Santo, que es para provecho, la combinan con alguna teología, con alguna doctrina que ellos hayan traído.
Es decir, no toda la profecía es de desecharse, pero sí es importante que de las cosas que hablaron en el nuevo pacto que teníamos que examinar era precisamente la profecía. Porque sí es cierto que sucedió el terremoto, pero no es cierto que Dios envió un terremoto para destruir. ¿Están entendiendo? Es decir, en el concepto calvinista que tenía esa persona, de que todo provenía de Dios, si pasaba una mosca era Dios, si venía una bendición era Dios, si fue un terremoto fue Dios, si fue una destrucción fue Dios, si fue una bendición fue Dios, todo venía de Dios para ellos. Ese es el concepto calvinista. Hay muchas iglesias cristianas calvinistas. Si usted viene de allá, pues si quiere continuar allá puede seguir, si no, sálgase. Las iglesias calvinistas, regularmente esa doctrina se infiltró a la iglesia cristiana. Calvino fue un buen nombre, tuvo buenas intenciones, desafortunadamente erró en algunas cosas, como todos los seres humanos. No podemos decir que somos perfectos en todo, cometemos errores, ¿no? Es bueno entender que cometemos errores. Entonces la doctrina calvinista, para ellos todo lo bueno y lo malo viene de Dios. La soberanía arbitraria de Dios, así se cataloga la doctrina calvinista. Es decir, Dios en su soberanía destruyó este país. Dios en su soberanía envió un terremoto a Haití. Dios en su soberanía envió un terremoto a China. Entonces el diablo, ¿qué hace? Nada. Con los brazos cruzados, carcajeándose de que todo el mundo aquí en la tierra, incluyendo los hijos de Dios, le echan la culpa a él, a Dios, de que la destrucción viene de él. Entonces, es importante entender esta situación. ¿Puede alguien fluir por el don de profecía? ¿Puede alguien decir, viene un terremoto? ¿Para qué cree que Dios le revela eso? Para comenzar a reprender los hijos del Dios viviente y decir, terremoto, no vas a llegar a mi ciudad. Si Jesús reprendió una tempestad, yo voy a reprender ese terremoto para que en la zona donde yo estoy viviendo no suceda. Ese era el objetivo. Pero lo combinó con su doctrina calvinista y él dijo, sí, el terremoto viene de Dios. Y toda la gente, como se dio el terremoto, creyó que Dios lo envió. Es decir, la profecía es muy delicada y debemos de examinarla. Porque si no examinamos la profecía, no significa que toda la profecía esté mal. O sea, hay un mensaje de Dios, pero ese mensaje de Dios puede venir mezclado con cierta intuición personal de su propio concepto que tenga acerca de Dios. Por eso le digo, un profeta tiene que ser realmente un maestro en la palabra, tiene que conocer la palabra, porque si no conoce la palabra, iba a profetizar en cierta manera algo que viene de Dios, combinado con un pensamiento humano. Por eso le digo que la profecía hay que examinarla. Ok, viene un terremoto, hay que ponernos a orar y reprender y tomar autoridad sobre el lugar donde estamos para que ese terremoto no impacte aquí. Si va a impactar, que impacte por allá en otro lugar donde no tengan a Dios, pero no aquí. Entonces, es importante entender eso. Aún así, si viene un terremoto sobre las casas de los hijos del Dios viviente, no les va a dañar absolutamente nada. Resulta que cayó un edificio a un lado, pero su casa ni siquiera lo tocó. Me explico para qué es el acto profético, es con la finalidad de un beneficio, de un provecho. Pero siempre debemos entender que no debemos de utilizar, es decir, utilizar nuestros propios pensamientos para profetizar. No significa que toda la palabra profética esté mal. Por eso en muchos lugares les da miedo hablar de los dones espirituales, porque ellos creen, dice Pablo, no impidáis hablar en lenguas. No impidáis esto sobrenatural, nunca lo vamos a impedir, solamente lo vamos a enseñar para fluir correctamente en ello y que usted pueda entender realmente la voluntad de Dios. Es decir, un profeta, uno que quiere fluir correctamente en los dones espirituales, necesita conocer la voluntad de Dios. 1 Corintios 12:31, ya vamos a terminar, 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Procurad. ¿Qué significa la palabra procurar? La palabra procurar, si usted la lee en la Dios habla hoy, en la Biblia al día, si usted lo puede leer ahí, va a decir, ustedes deben ambicionar los mejores dones. Hay una Biblia que se llama Castilian, dice aspirad a los dones superiores, y hay una versión que se llama traducción de Septuaginta. La Septuaginta dice, pero celad los carismas los mayores. La palabra
procurar es una palabra que viene del griego celo, así como se escribe Z-E-L-O-O, y significa arder, celar, desear, procurar, inclusive a veces viene como envidiar, así esa palabra, ¿no? Es decir, procurar significa que tenga usted un sentimiento, un ardiente deseo, porque los dones puedan fluir en la asamblea, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que son todos ustedes. Procurar significa que usted lo anhele ardientemente, pero dice que anhele los dones mejores. ¿Qué significa que va a anhelar los dones mejores, hermano? Yo quiero el don de sanidad y de milagros para mí, como un regalito de Dios para mí, para que cuando vaya y predique a las naciones, la gente pueda ver que yo soy el ungido de Dios y puedan verme a mí. Entonces por eso voy a desear el mejor don, que es de milagros y sanidades, para que la gente pueda ver que soy el ungido de Jehová. Es un concepto erróneo. Procurar los mejores dones para la edificación de la iglesia, dice Pablo. ¿Qué significa? Que si alguien viene enfermo de cáncer, usted diga: yo anhelo ardientemente la manifestación del don de milagros para que ese enfermo sea sano en esta mañana. No importa, Señor, a quien uses que le imponga la mano, pero que se vaya sano a este lugar. Eso es anhelar ardientemente la manifestación del Espíritu Santo. Nunca ande anhelando incorrectamente, porque Dios nunca lo va a usar, nunca se ve un milagro, y luego, ¿por qué en el hermano se ven milagros? ¿Por qué en mí no? Porque usted está deseando incorrectamente un don espiritual. Eso se llama anhelar ardientemente, procurar y anhelar ardientemente los dones mejores. ¿Cuáles son los mejores? Los que se ocupan en ese momento. Pero de repente viene alguien enfermo de cáncer, y de repente, pues yo voy a procurar el don de ciencia en este momento, y de sabiduría, para uno que está enfermo de cáncer. ¿Será anhelar ardientemente o procurar el mejor don? Pero si está enfermo de cáncer, ¿para qué quiero la palabra de sabiduría? Procuro, anhelo la palabra de ciencia y de sabiduría. Señor, revélame algo para decirle al enfermo de cáncer. De repente viene palabra. Dice el Señor, tú que estás enfermo de cáncer, dice el Señor que posiblemente a futuro puedas sanar. Dice el Señor. Dice el Señor que tu esposa está bien, que no te preocupes. Dice el Señor que tus hijos van a estar bien, que no te preocupes. ¿Para qué quiere el enfermo ese don? Y va a decir: ¿y yo qué? Yo vengo a sanar. No vengo a que me den una palabra, vengo a sanar. Entonces, procurar el mejor don significa: en el nombre de Jesús, yo anhelo ardientemente sanidades y milagros, y el don de fe para que reciba ese milagro y desaparezca esos órganos dañados, desaparezca ese quiste, desaparezca ese ganglio canceroso, y ese órgano se haga nuevo. Eso es lo que yo anhelo. Y cuando usted anhela de esa manera, entonces sí fluye el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Anhelar los mejores dones, que es importante que usted lo entienda. Y de esa manera vamos a ir aprendiendo este tema para que usted fluya, para que usted pueda decir: no importa que no vengan a orar por mí, yo sé que el Espíritu Santo se va a manifestar en mi vida también, porque es el mismo Espíritu de Dios que está con Ben y Gina allá, es el mismo Espíritu de Dios que está conmigo en mi casa, y Él se va a manifestar porque yo creo y anhelo que mi hijo, aunque tenga muy alta la temperatura, al imponerle manos el Espíritu de Dios se va a manifestar y va a traer la sanidad plena al cuerpo de mi hijo. Así debe de anhelar usted los dones. No debemos de impedir los dones, debemos de enseñarlos. Muchos tienen miedo, como les digo, de enseñar esto, porque creen que a lo mejor se puede salir alguien del camino correcto de Dios, pero si estamos cimentados en la palabra de Dios, entonces nuestra casa nunca va a caer, nunca va a fluir erróneamente. ¿Por qué les da miedo fluir en lo espiritual o en los dones espirituales? Que dice que no ignoremos de los dones. Hay personas que ignoran, como les digo, porque nunca se les ha enseñado. Hay personas que se les ha enseñado, pero no creen que los dones son para este tiempo.
Pero hay personas que se les ha enseñado, pero se les ha enseñado incorrectamente, y por consecuencia no ven los dones espirituales fluyendo en el lugar donde están, porque no saben cómo fluir en ellos. Por consecuencia no hay manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está en todos los lugares? En todos los lugares, porque es omnipresente. Dios mismo aquí en la tierra, el Espíritu de Dios. Dios mismo omnipresente en esta congregación, como en la congregación de acá, que está acá a la subida. Ahí está el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que ahí está? Pero no en todos los lugares se manifiesta, porque tiene que ver algo que se llama conocimiento, revelación, para que Él pueda fluir correctamente esa manifestación. Por eso usted va a decir, oye, pero en tal congregación fulano hermano tenía cáncer y se murió, nunca Dios lo sanó, no lo quiso sanar. No, es que él desconocía o no le habían enseñado cómo fluir en los dones de milagros y sanidades. Entonces, Dios está en todos los lugares, pero se manifiesta solamente por fe, donde hay conocimiento, por fe en lo que Dios hace. Nadie puede decir, ¿cómo voy a sanar de una enfermedad incurable si no sé que por la llaga de Jesús hace más de 2000 años ya fui sanado? ¿Cómo voy a sanar si no entiendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo fluir los dones espirituales si ni siquiera entiendo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, usted va a entender y vamos a seguir viendo cuál es la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, dice que la voluntad de Dios es que se haga como en el cielo, como se está haciendo en el cielo, la voluntad de Dios se está haciendo también aquí en la tierra. Es decir, si en el cielo no hay enfermedad, ¿por qué tiene que haber enfermedad aquí en los seres humanos? Si en el cielo no hay pobreza, ¿por qué tiene que haber pobreza aquí en la tierra? Si Jesús hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, si Jesús por la llaga de Él fuimos sanados y Él llevó toda enfermedad para que usted no esté enfermo, ¿por qué? Entonces necesitamos entender que Dios quiere que se haga la voluntad como se hace en el cielo, igualmente aquí en la tierra se esté haciendo esa voluntad. Póngase de pie, le gracias a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su gran bondad y misericordia. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor, Señor. Te damos honra, adoración y alabanza, porque tú has sido fiel a tu palabra y a tus promesas, porque eres un Dios de pacto que siempre las cumple, Señor. Gracias por darnos a conocer la manera correcta en que podemos ver tu manifestación, Espíritu Santo. No queremos exaltar a ningún ser humano, sino solamente darte honra, gloria y adoración a ti, porque de ti provienen los milagros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Y creemos que vamos a ser una iglesia carismática que fluye en todos los dones espirituales, en palabra de sabiduría, donde tú nos revelas un fragmento del conocimiento tuyo, de lo que viene en el futuro, Señor. Palabra de ciencia, tú nos revelas el presente. Discernimiento de espíritus, ojos espirituales y oídos espirituales se abren también para percibir, ver y palpar lo espiritual, Señor. El don de fe también declaro en el nombre de Jesús que como tus creyentes podemos recibir tu herencia en los santos, Señor. Podemos recibir lo que tú tienes para nosotros. Situaciones milagrosas operan a través del don de fe. A través del don de milagros, Señor, recibimos lo que tú tienes para nosotros. Declaramos milagros, prodigios y maravillas. Declaramos que tú operas y de lo sobrenatural me traes al mundo natural lo que me pertenece como herencia. Dígalo. A través de tu manifestación en los milagros, Señor, tú me traes de lo sobrenatural a lo natural lo que me pertenece como herencia. Y la herencia es, como dijo el salmista, no veré justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor. Yo recibo mi herencia, que incluye larga vida, salvación, sanidad, prosperidad financiera, larga vida, señorío, autoridad. En el nombre de Jesús yo la recibo, Señor.
a través del don de milagros. Declaro que tú harás conexiones financieras poderosas. Yo las recibo en el nombre de Jesús. Yo las recibo en el nombre de Jesús. Declaro dones de sanidad fluyendo en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en el nombre de Jesús. Declaro esa manifestación gloriosa, Señor, para cuando vaya con los enfermos, tú operes ahí, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Yo recibo diversos géneros de lenguas para que se interprete también en la asamblea, Señor, y sea de edificación esa palabra para tu pueblo, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro la profecía, en el nombre de Jesús, una palabra que nos consuele, una palabra que nos edifique, una palabra que nos levante, en el nombre de Jesús, y que nos dé la convicción a lo que tú has venido, Señor Jesús, que es a darnos vida y vida en abundancia. La recibimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te hacemos el Señor de nuestras vidas. Espíritu Santo, creemos que eres nuestro amigo, ayudador, consolador, guía, maestro. Te doy gracias porque estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Estarás presente. No me dejarás ni me desampararás. No estaré huérfano porque tú estás conmigo, Señor. Te amo, maravilloso Jesús. Te amo, Jesús. Levanta tus manos y le te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Padre de las luces. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú lo dices y lo cumples, mi Dios, porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Y en el pacto en Cristo Jesús que has hecho, lo has cortado con sangre, que es la preciosa sangre de Jesús, como una herencia que garantiza, como tu Hijo, lo mejor de ti para mí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, te adoramos porque eres fiel a tu palabra. Si alguien viene enfermo, alguien viene trae una dolencia,